Una cosa he aprendido, que a Satanás no le importa cómo nos veamos. A Satanás no le importa cómo nosotros estemos vestidos. No le importa en qué uno ande. A Satanás no le importa cuánto uno tenga en la cuenta de banco. A Satanás lo que le tiene miedo es a una persona que se dedicó a soñar. Una persona que camine bajo su sueño. Una persona que se le hayan revelado los sueños del Señor y camine bajo su sueño. Se pararon y dijeron: ahí viene el soñador. Dile: sí, soy el soñador, pero seguiré caminando. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desanimados y queremos renunciar al sueño que Dios nos dijo? Yo vengo a animarte en esta noche a decirte: camina por el sueño que Dios te reveló. Camina por el sueño que Dios. Génesis 37. Vamos a estar considerando el verso 24 y el verso 28. La palabra del Señor se eleva a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vamos al 28, dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Dele gracias a Dios, puede tomar su asiento. Dígale a alguien: perseverando con un amigo. Dígale: perseverando con un amigo. Analizando la vida, nuestro estado actual en el que vivimos, vemos que el mundo cada vez va de mal en peor. Vemos que el mundo está siendo alterado por el pecado. Y es necesario que una generación se levante y entienda para lo que Dios lo ha marcado. Porque no hay peor error que tú caminar en Dios sin saber la asignación que te corresponde a ti en los cielos. Cuando analizamos las ciertas cosas que pasan aquí en nuestro país, analizamos la juventud, analizamos todos los seres humanos y vemos que el pecado se está metiendo en todas las áreas. El pecado se está metiendo chin a chin. El pecado está arropando prácticamente el mundo. Incluso cuando tú quieres confrontar el pecado con la verdad, entonces a nosotros prácticamente nos quieren tildar como que nosotros somos los que estamos mal y nosotros y ellos son los que están bien. Usted se pone a analizar esto. ¿Por qué cuando nosotros salimos hablando la verdad, Mauri, nos quieren tildar como que nosotros somos los que estamos mal y ellos están bien? Si tú te fijas, si tú buscas un poco de agua y buscas un pote de refresco, puede ser que cuando tú mezcles el poco de agua y mucho refresco, el color de refresco se va a destacar más que el agua, porque tú tienes un mayor volumen de refresco que un menos volumen de agua. Así pasa prácticamente con el pecado y con la verdad que nosotros predicamos. Nosotros predicamos la verdad, pero nos quieren tildar como que estamos locos por el nivel de pecado y de influencia que está en el mundo. Eso hace entendernos a nosotros que la verdad que nosotros predicamos, el pecado quiere arroparla porque estamos careciendo de mucha verdad y nos está arropando mucho pecado. He aprendido que a Dios tú no le puedes dar cosas a media. A Dios tú tienes que darle todo o nada. Porque a veces entendemos que estamos en este camino para complacer a alguien. Usted está en este camino para caminar bajo el propósito divino de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y nosotros como jóvenes tenemos que entender a muy corta edad para qué fuimos llamados aquí adentro. Porque si como jóvenes nos damos cuenta para qué fuimos llamados aquí adentro, entonces vamos a perder tiempo en nuestro trayecto. Porque si duraste 15 años para que se te revele por qué tú estás aquí adentro, prácticamente son 15 años perdidos. Porque tú como jóvenes no puedes tener una dirección si no tienes una revelación. ¿Me explico? Bebo, si uno se convierte, si uno viene a los pies de Cristo, lo primero que uno tiene que hacer es procurarle al Señor: ¿para qué estoy aquí? Porque a veces estamos aquí adentro, pero andamos con una venda.
Y necesitamos de la revelación divina del Señor para nosotros saber cómo nos movemos. Si Dios me llama como evangelista y yo me pongo a adorar como adora quizá Brian, perderé tiempo, porque no quiere usted escucharme adorar. O sea, cuando tú sabes cuál es tu asignación a corta edad, entonces tú aprovechas el tiempo a tu favor. Y nosotros como jóvenes tenemos que comprometernos totalmente con las cosas divinas. Porque por mucho tiempo escuché a Mauri que los jóvenes siempre andan en algo. Pero yo conozco una iglesia y conozco jóvenes que lo han dado todo delante de Dios. Entonces, aún yo cuando no era cristiano, los jóvenes siempre decían algo de ellos. Siempre había que decir algo de un joven. Porque según en la sociedad o lo que infundieron quizá algunos charlatanes, muchos se nublaron y entendieron que los jóvenes nunca andan bien. Pero yo creo totalmente en una generación que se va a levantar comprometida con el cielo y va a entender su asignación en la tierra. Levanten los jóvenes que se quieren comprometer. Una de las cosas que yo he aprendido, Carmen, es que Dios no tiene que ver con edades. A Dios si le place lo hace con el que tiene 50 o con el que tiene 15. Pero una de las cosas que yo he aprendido en Dios, pregúntame cuál, Pascual, es que a Dios le gusta que independientemente de la edad que tú tengas, tú seas comprometido con la responsabilidad que Él te soltó. No sé si me entendieron aquí dos. No sé si me entendieron, no sé si me entendieron. No importa que tú tengas 45 años, no importa que tú tengas 15 años. A Dios lo que le interesa es que tú te comprometas con lo que Él te asignó. Aprovechando el tiempo, trayendo a plataforma el contexto de los dos versículos que leímos en el libro de Génesis capítulo 37 a la altura del verso 24 y 28. Vemos una historia en los primeros versículos, y es que se está hablando de un joven llamado José, el cual tenía un padre que se llamaba Jacob. ¿Qué pasa? Que este hombre tenía más hijos, pero por las cualidades y las características que tenía este joven llamado José, había un afecto muy cercano que tenía el padre con el hijo. Una de las cosas que me enseñó el Señor con la palabra de Él en estos capítulos es que quizás habemos muchas personas que estamos bajo un mismo techo, que estamos bajo un mismo cuidado de un pastor, que estamos bajo un mismo cuidado de una persona por encima de nosotros, pero hay algunos que están más comprometidos con otros, y quizás tú veas un afecto especial con X persona. No es que a ti no se te brindó ese afecto, es que hay una conducta, hay un carácter que hace que te respeten. Jacob tenía más hijos, pero mientras leemos la palabra del Señor notamos que la conducta de José era una conducta diferente. Entonces esta conducta diferente de José hacía que el padre tuviera un afecto especial. Incluso la palabra del Señor redacta más adelante que el padre le hizo una túnica de colores, la cual la túnica tenía muchos significados. Podía representar respeto, podía representar favoritismo, pero no era que había un favoritismo, era que la conducta de José era diferente delante de sus hermanos. Y así habemos personas dentro de la iglesia, Pascual, que todos somos hijos del mismo padre, pero no todos tenemos una conducta. Diga conmigo, yo tengo una conducta diferente. Yo tengo una conducta diferente. Más adelante dice la palabra del Señor que este joven prácticamente tuvo el mejor día de su vida. Pregúnteme por qué. Porque a su corta edad se le revelaron los sueños de Dios. Este joven, dice la palabra del Señor, que apenas teniendo 17 años, se le revelan los sueños de Dios. Y el muchacho, se le revelan los sueños de Dios. Y eso tiene que ver mucho con su forma de ser. Porque Dios nunca te va a dar algo grande si tu corazón no está alineado a su voluntad.
A veces no recibimos cosas de parte del Señor porque hablamos una cosa, pensamos una cosa, caminamos de una forma, pero nuestro corazón dice otra cosa. La palabra del Señor me enseña que el único que escudriña los corazones es el Señor. Por eso al Señor nosotros no podemos venirle con cuentos, sino que tenemos que ser transparentes, porque lo más íntimo de nuestros corazones lo conoce. Y dice la palabra del Señor que este joven, mire, tenía un corazón tan limpio, que dice la palabra del Señor que sus hermanos en su hablar lo aborrecían. Dice la palabra del Señor que sus hermanos no lo soportaban. Pero donde revela la palabra del Señor prácticamente el nivel que tenía este joven en su corazón. Pregúntame dónde, Alexander. Es que él, sabiendo que sus hermanos le tenían mala voluntad, el sueño que él tuvo, se sentó con ellos a contárselo. Yo siento que esa palabra tenía que soltarla en Dubái. Elizabeth, el muchacho tenía un nivel tan alto en su corazón que aún sabiendo que está al lado de los que lo critican, aún sabiendo que está al lado de los que hablan de él, él tuvo la altura de decirle: yo tuve un sueño. ¿Cuántos jóvenes tienen sueño? Yo tuve un sueño. Vamos, diga conmigo: yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño. Y dice la palabra del Señor que el joven, mientras le cuenta a los hermanos, dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Cuando me voy a profundizando, ¿qué era un manojo en la antigüedad? Un manojo era una especie de un árbol, podía ser atrás de trigo, largo. Pero en el sueño a José se le revela que el manojo de él se quedaba parado, se quedaba estable, se quedaba con una postura, mas el manojo, los demás manojos se inclinaban a él. José prácticamente se le estaba revelando una posición superior que él iba a tener más adelante. Pero más adelante él tiene otro sueño y dice: soñó aún otro sueño, y contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Por menos conocimiento que José pudiera tener en aquella época, él sabía que lo que se le estaba revelando era de altura y de posición. Porque tú no tienes que ser un superdotado para saber que si algo se inclina es que está quebrado, y si algo se mantiene firme es que está parado. Por menos educación o por menos entendimiento que tenía José, él sabía que se le estaba hablando de algo grande. Sin embargo, se mantenía humilde compartiendo con sus hermanos y su familia. Pero más para adelante dice la palabra de Dios que salen los hermanos a apacentar las ovejas. Pero una de las cosas que me llama la atención, que los hermanos cuando salen con las ovejas, me imagino, no sé cuántas tenía, si tenía 12, Jacob tenía 24 ovejas. Simplemente la palabra del Señor dice que sus hermanos salieron con las ovejas. Pero al parecer el viejo estaba como medio raro en la casa y dice: José, ven acá. Los hermanos tuyos salieron con las ovejas, ve, búscalos. Ve, dime su paradero, ¿dónde están? Porque para más entender, una persona que tenga ganado, una persona que mueve dinero, puede tener ovejas, puede tener vacas, y sea mucho, sea poco. Jacob tenía una inversión ahí, y él dijo: yo sé cómo caminan estos hijos míos. Yo necesito, José, tú que eres el que está mal alineado, tú vaya y vea que dónde está mi inversión. Porque los muchachos eran tan rebeldes que se atrevían a venderle las ovejas. Pero él manda al que está mal alineado en la casa y dice: ve, búscalo. Una de las cosas que me llama la atención es que el joven va buscándolo y halla un hombre. Este hombre que él halla le hace una pregunta: ¿qué buscas? La Biblia no registra que el hombre tenía un nombre, pero una de las cosas que me llama la atención es que el hombre le enseña el camino. El hombre le dice el camino. Pero una de las cosas que me llama la atención, que Cristo dice que Él es el camino.
y recibí a Mauri por revelación que dígame la jefa, probablemente se haya ocasionado en ese momento una teofanía, porque los muchachos están perdidos. José se extravió, pero aparece un hombre que no tiene ni nombre, ni tiene apellido, ni tiene descendencia. Pero una de las cosas que me llama la atención es que el hombre le muestra el camino. Pero mientras estudiamos los evangelios de Cristo, Él siempre se representa como el camino. Prácticamente el hombre que apareció ahí, diga gloria, que lo recibí por revelación, diga algo. Prácticamente el hombre que se le apareció ahí fue una teofanía y fue Cristo, porque él estaba perdido y le dijo: ellos se fueron por ahí y están en Dotán. Ellos se fueron por ese camino y están en Dotán. Lo más lejos que tenía José era que después de ese encuentro que él tuvo con su padre anteriormente, él iba a durar un largo tiempo para ver su familia nuevamente. Pero una de las cosas que me llama la atención de este hombre que no tiene nombre es que este hombre le enseña el camino, pero él no le está enseñando el camino literal para que encuentre a su hermano, sino para acercarlo al propósito divino y a los sueños que tuvo. A Mauri, te digo una cosa, he aprendido en estos caminos que tenemos que dejarnos guiar por personas que conocen el camino. Te digo por qué. Porque del consejo de una persona que conozca el camino, tú puedes llegar más rápido a tu destino profético. Hay personas que Dios pone en tu camino que para enseñarte el camino de tu propósito. Pero a veces nosotros por no tener quizás un raciocinio claro, nos ponemos de malcriado y nos hacemos los locos con la persona que quiere un bien para nosotros y enseñarnos el camino. Él le dice: ve que están para allá, para Dotán. Pero el muchacho ve, el muchacho carga un sueño, pero él no sabe lo que Dios está formulando en los cielos para con él. Pero una de las cosas que me llama la atención, pregúntame cuál, Alexander, es que cuando el hombre José está llegando donde sus hermanos, se paran en el grupo y dicen: ahí viene el soñador. Una cosa he aprendido, que a Satanás no le importa cómo nos veamos, a Satanás no le importa cómo nosotros estemos vestidos, no le importa en qué uno ande, a Satanás no le importa cuánto uno tenga en la cuenta de banco. A Satanás lo que le tiene miedo es a una persona que se dedicó a soñar, una persona que camine bajo su sueño, una persona que se le hayan revelado los sueños del Señor y camine bajo su sueño. Se pararon y dijeron: ahí viene el soñador. Dile: sí, soy el soñador, pero seguiré caminando. Haga así conmigo: soy el soñador, pero seguiré caminando. Soy el soñador, pero seguiré. Indetenible. Cuando llega donde aquellas personas, sus hermanos, sus mismos hermanos, su sangre de su sangre, pero era un niño que simplemente estaba caminando bajo los sueños que Dios le reveló. Un niño que confió creerle a Dios. Una persona que decidió perseverar en lo que Dios le dijo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desanimados y queremos renunciar al sueño que Dios nos dijo? Yo vengo a animarte en esta noche a decirte: camina por el sueño que Dios te reveló. Camina por el sueño que Dios. Porque a veces conocemos el sueño, sabemos que estamos camino al sueño, pero a veces por nuestro sentimentalismo renunciamos al sueño. Porque a veces nosotros somos muy sentimentales. Somos muy sentimentales. Pero necesitamos a Mauri caminar por encima del sueño perseverando. Usted nos ha encontrado en la universidad. Hay profesores aquí.
profesores que son usados del mismo diablo. Tú te sabes la clase de tu materia, tú estudiaste, hiciste una exposición 1A, y el profesor fácilmente en el trabajo hay una falta de ortografía y dice que no te da esa calificación. Mira, usado de él. ¿Y cuántas veces nosotros, por una simple cosa, por una meta, nosotros perseveramos y caminamos en base a ella? ¿Cuántas veces quizás nos vimos sin trabajo y nos levantábamos todos los lunes a enviar currículo? Diga conmigo, perseveré y conseguí algo en la zona. Diga, perseveré. Pero una cosa cuando tú estás perseverando solo y una cosa cuando tú estás perseverando con un amigo. Porque el Espíritu Santo es de esos amigos, bebos, que quizás cuando nosotros en nuestro momento más difícil Él se acerca y te dice, levántate que tú puedes. Levántate que tú puedes hacerlo. Y tú llegues a ese cuarto de oración que tú tienes, donde ahí no te ve el presidente, no te ve a Mauri, no te ve el pastor, no te ve Chabeli, no te ven los diáconos. Y tú le dices, Señor, te fallé. Señor, no te estoy dedicando el tiempo que tú necesitas que te dedique. Señor, perdóname porque tú me cumpliste la promesa, Señor, y no te cumplí lo que te prometí. Bebo, en ese momento nosotros somos amigos de Él. Bebo, en ese momento las aguas se dividen. Te digo por qué. Porque Él es transparente contigo y tú eres transparente con Él. Amaury, una cosa que me marcó del Espíritu Santo, te quiero contar esto. Pregúntame el qué, Alexander. Fue que una vez yo, siendo nuevo creyente, yo le fallé al Señor. Le fallé al Señor, pero tengo un cuarto de oración de allá que era de mi abuelo. Y llego así destruido. Porque a veces lo trabajo, mira, usted hace su trabajo bien, pero hay jefes que sé. Entonces hay un viejo hombre a veces que uno como que lo saca. Y cuando tú estás muy sensible a la presencia del Señor, tú no tienes que fornicar para sentirte mal delante de Él. Porque la sensibilidad que tú tienes por tu espíritu, hasta tú hablarle mal a una persona, hace que tú sientas que Él es. Y cuando llego, me arrodillé y estoy llorando. Tengo como 45 minutos llorando. Tengo como 45 minutos llorando y estoy llorando y estoy llorando, estoy llorando. Y le digo, Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Y en un momento como que subió del corazón y le dije, Espíritu Santo, te amo. Amaury, en ese momento que yo dije esa palabra ungida, yo pensé que se iban a acabar los gritos. Y así mismo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, Alexander, yo también te amo y yo soy fiel contigo. Dile, yo necesito mi amigo. Tú tienes un amigo que camina contigo. Tienes un amigo que no te dejará solo. Tú tienes un amigo que te ama. El tiempo avanza. Este joven dice, vamos a agarrarlo, vamos a matarlo. Imagina un montón de cosas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que ellos dicen, oiga lo que dice el 18, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna bestia lo ha devorado, y veremos qué será. Y veremos qué será de su sueño. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene contigo? A Satanás no le importa. A Satanás lo que le importa es los sueños que Dios tiene contigo. Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos.
tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios y entendiendo que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros sueños. Tenemos que tener una mente amplia para poder entrar en los pensamientos que Dios tiene con nosotros. Y a veces se nos revela el sueño que Dios tiene para con nosotros y entendemos y estamos en una etapa de miedo, porque entendemos que es demasiado grande lo que Dios va a hacer con nosotros, que nosotros somos inmerecedores. Pero también tenemos que entender que Él no miente, y si salió de su boca lo que Él va a hacer conmigo, tenemos que creerlo. En estos días el pastor hablaba conmigo y me decía: Alex, que uno pierde creyendo. Entonces a veces nosotros nos atrasamos mucho, Pamela, porque dejamos de creer donde nosotros no perdemos nada creyendo. Entonces yo quiero animarte, joven que me escucha, a que los sueños que Dios tiene contigo no lo veas pequeño, no lo veas pequeño, no lo veas pequeño, porque Dios no hace nada pequeño. Dios no hace nada pequeño. Abraza lo que Dios quiere hacer contigo. Abraza aquellos sueños que se te revelaron y entiende que tienes que cuidar los sueños. Ponte de pie. Tienes que cuidar los sueños del Señor. Tienes que cuidar los sueños que Él puso en tus manos.